Primero que nada quiero agradecer la invitación del doctor Daniel Sánchez y de todos los organizadores de estas sesiones. La verdad es que para mí es un gusto venir a impartirles y venir a hablarles un poquito de esto, ya que, bueno, como todos sabemos, el cáncer de mama está en aumento cada vez los sistemas de salud van aumentando la sobrevida de las pacientes con todos sus avances, y entonces al tener esos avances, los pacientes sobreviven más y entonces tenemos más secuelas. El linfedema es una secuela y es algo que se puede de cierto modo prevenir, y que todos los que estamos aquí podemos contribuir a eso. Entonces yo creo que podemos brindarle una buena calidad o una mejor calidad de vida a los pacientes si les brindamos unas pequeñas pues ayudas, ¿sí?, o información para empoderar a los pacientes y que puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, el cáncer de mama y su tratamiento vamos a hablar un poquito porque pues concierne al tema. La siguiente, por favor. Pues primero que nada está la cirugía. Si vemos ahí la anatomía de la mama, incluye los ganglios linfáticos. Entonces en las cirugías, o la mayor parte de las cirugías por cáncer de mama, por los estadios en los que se detecta, pues obviamente retiran esos ganglios. Claro que va a depender del estadio en el que, o de la etapa en la que se diagnostique el cáncer de mama. La siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de cirugía, ¿sí? Una es la lumpectomía, que es retirar únicamente el tumor. La excisión amplia, que es retirar el tumor más un margen un poquito más amplio. La otra es una cuadrantectomía, se divide la mama en 4 y se quita el cuadrante en donde se encuentra el tumor, y la otra es la mastectomía, ¿sí? Esta es la tumorectomía. Muchas veces cuando es la tumorectomía pues no hay retiro de ganglios linfáticos, entonces este procedimiento muchas veces no tiene pues riesgo en sí de linfedema. La cuadrantectomía, ahí sí, porque ahí podemos llevarnos de cierto modo algún ganglio y entonces sí nos puede llegar a presentar un linfedema. La mastectomía radical modificada, pues obviamente si ven la zona punteada de la primera imagen, eso es todo lo que se llevan en la mastectomía radical. Entonces incluye los ganglios linfáticos, y esos ganglios linfáticos pues son el drenaje de la linfa que tenemos en nuestro brazo o en el cuadrante. Esta de reconstrucción, de cirugía reconstructiva oncológica, es bien importante porque tenemos que evaluar a los pacientes, que los pacientes que tienen este tipo de cirugías, por decir, a lo mejor en no hay tanto problema porque las vías linfáticas, tenemos unas vías linfáticas o comunicaciones linfáticas que se encuentran entre la axila y la axila, entre la ingle y la ingle. Entonces quizá en esta no haya tanto problema, pero en esta otra cirugía sí hay problema. ¿Por qué? Porque nos cortamos o quitamos una vía linfática que se hace pues obviamente con la cirugía. Cortamos esa vía y pues obviamente ya no solamente nos va a quedar una vía de la axila a la axila, la anterior y la posterior, y pues esa ya prácticamente queda nula. El ganglio centinela es nos va a ayudar mucho en cuanto a evitar el linfedema. No todas las pacientes pueden ser sometidas a ganglio centinela, claro que hay algunos criterios, generalmente son tumores pequeños, y bueno, pues se va a inyectar un colorante para que se tiñan los ganglios linfáticos, es de eliminación linfática, se tiñen y se retira el ganglio, el primer ganglio que se tiñe. Se manda a analizar a patología en el transoperatorio, y si sale positivo, pues se tienen que retirar todos los ganglios de la axila, y si no sale positivo, pues no hay necesidad. Entonces este ganglio, el ganglio centinela, es algo que nos va a ayudar muchísimo para evitar la secuela del linfedema. El ganglio centinela tiene el 5% de probabilidad también de presentar un linfedema, porque muchas veces es como la conexión entre los ganglios de la axila, y pues bueno, ya sabemos que la anatomía no es como que igual en todos. Esa es otra. Igual de ganglio centinela, y se ve muy padre esa imagen. Está bien teñidita la vía linfática, y bueno, ese es el ganglio centinela. También la radioterapia es algo que va a influir en la aparición del linfedema. ¿Por qué? Pues también obviamente por los campos que se radian, ¿sí?
obviamente también hay, aparte de la cirugía, si la paciente ya tiene su cirugía y aparte se le dio radioterapia, esto va a aumentar la probabilidad de presentar linfedema, porque también los ganglios que quedaron o las vías linfáticas que quedaron, pues también pues, se pueden destruir un poco con la radioterapia. Esos son los campos que generalmente se radían. Si se fijan también, si la paciente aún no ha sido mastectomizada y tienen o les aplican radioterapia, pues obviamente también, aunque no hayan tenido una excisión de ganglios linfáticos, simplemente con la radioterapia tienen un 20% de probabilidad de presentar linfedema. Si se fijan, pues obviamente tienen un poco de quemadura las pacientes y pues obviamente la vía linfática se puede también quemar de cierto modo. Hay que recordar que el sistema linfático superficial lo tenemos a 1 milímetro de profundidad de la piel, entonces pues si se quema la piel, obviamente pues el sistema linfático superficial, que es el que drena el 80% de la linfa, prácticamente es el que hace la mayor parte del trabajo, pues obviamente se va a quemar también. La quimioterapia también va a influir por este tipo de cosas, ¿sí? Muchas veces les decimos, oiga, no apliquen ningún tipo de punción, no apliquen la quimioterapia en el lado afectado. ¿Por qué? Porque puede suceder esto y esto nos va pues obviamente nos va a afectar en cuanto al linfedema. ¿Qué es el linfedema? El linfedema es un acúmulo de líquido rico en proteínas, ¿sí?, que va a estar dado como resultado de la sobrecarga del líquido linfático. Hay dos tipos de linfedema, el linfedema dinámico y el linfedema mecánico. Les pongo un ejemplo como muy claro. El linfedema mecánico va a ser el linfedema en donde la vía va a estar afectada, y el linfedema dinámico es cuando hay una sobrecarga de líquido linfático. Yo a mis estudiantes les doy el ejemplo del Playazo. Cuando va todo Victoria al Playazo a Tampico, se satura la carretera porque salimos muchas personas hacia allá, pero en cambio, de pronto que hay un congestionamiento en la carretera porque está en reparación, ese sería el mecánico, y el dinámico sería cuando vamos todos al Playazo. Entonces hay esos dos tipos de linfedema. Y bueno, como les mencionaba, es un acúmulo de líquido que está justamente debajo de la piel, ¿sí? Y va a estar provocado obviamente o más comúnmente por la extirpación de ganglios linfáticos o secundario a tratamientos oncológicos, y esto es una secuela. La secuela, yo creo que todos lo sabemos, es algo que no se quita, que tienen que vivir con eso, y por eso hacemos mucho énfasis en cuanto al linfedema. Son cuidados como muy comunes, muy simples, que podemos darle a los pacientes, que muchas veces no se dan, a lo mejor por desconocimiento, pero ya ahora no va a haber pretexto. Los signos y síntomas, pues bueno, obviamente va a ser inflamación, hinchazón en la extremidad afectada, van a sentir pesadez, hormigueo, adormecimiento, obviamente incremento de volumen, va a haber cambios de coloración en la piel y en algunas partes va a haber un endurecimiento. Esto va a ser progresivo, hay que tener mucho cuidado. Obviamente hay pacientes que tienen cáncer de mama y que presentan un síndrome de vena cava, ¿sí? Y también presentan edema. No todo es linfedema, no todo el edema que se presenta en el cáncer de mama es linfedema, y pues bueno, hay que tratar de hacer un buen diagnóstico diferencial para dar un buen tratamiento. La clasificación del linfedema, pues bueno, tenemos linfedema primario, que únicamente va a abarcar el 10%, que son estos hereditarios o congénitos, y el secundario pues obviamente va a ser secundario, como su nombre lo indica, a causas externas, como principalmente tratamientos oncológicos. También puede ser dado por quemaduras, por traumatismos. Hay factores de riesgo, hay unos factores de riesgo que son no modificables y otros que son modificables. Los no modificables, pues bueno, no vamos a poder modificar cuántos ganglios le retiraron al paciente, si ocupa o no la radioterapia. No vamos a dejar al paciente sin radioterapia porque tenga riesgo de linfedema. Y pues también la quimioterapia, el tratamiento se tiene que dar, hay que priorizar. El tratamiento oncológico siempre va a ser una prioridad, y bueno, pues nosotros estamos acá para tratar las secuelas, ¿verdad? Y los factores
modificables, algo que sí podemos modificar y que podemos hacerle mención a los pacientes, pues bueno, obviamente, como ya muchas patologías, el sobrepeso y la obesidad, las actividades de la vida cotidiana, ahorita les voy a mencionar algunas, el manejo de emociones y la respiración. La respiración es muy importante que comentemos a los pacientes, porque la respiración no es tanto así como de que para que se relajen y todo eso, no, más que nada es porque es un propulsor de la linfa. Hay diferentes tipos de clasificaciones, esta es la más completa, la más actual, es del 2017 y es el sexto consenso latinoamericano. Estos son, lo manejamos más que nada por fases, y bueno, tenemos diferentes tipos de fases, de la fase edematosa, la edematofibrosa, la fibroesclerosa, la fase esclerosa y la elefantiasis. Ya esto de elefantiasis realmente están tratando de quitarlo, pero no han encontrado algo que defina pues este tipo de padecimientos o de características que los pacientes presentan. En la fase edematosa pues, bueno, va a ser un edema blando, ¿sí? Prácticamente los pacientes nos van a mencionar, se me inflamó el brazo, lo levanté y se me deshinchó, o se me deshinchó solo y no pasa nada. La fase edematosa va a ser una consistencia un poquito más dura y va a mejorar levemente a las medidas posturales. En la fase 3 o la fibroesclerosa, no va a mejorar con las medidas posturales. Las pacientes dicen, al principio levantaba el brazo, se me quitaba el edema y luego ya no se me quitó, lo sigo levantando y no se me quita, y va a limitar un poco la función. La fase esclerosa, en esta sí va a haber una limitación severa de la función y la consistencia va a ser como de madera. De verdad que los pacientes que tienen tanta fibrosis pues presentan así como que si tocáramos esta duela, de verdad que están súper duros, así como lo indican, como madera. Y la fase de elefantiasis, el estadio 4, son lo que todo el mundo conocemos o que hemos visto en la televisión de características monstruosas, de aspecto paquidérmico, que obviamente por derechos humanos esto está a punto de eliminarse. Hace un mes fue el consenso, la Sociedad Internacional de Linfología en Argentina, y esto se va a modificar. Yo creo que ya está a punto de salir la nueva clasificación. Este es el de la Sociedad Internacional de Linfología. Como ven, está como muy escueta, es el 0 de latencia. Todas las pacientes que han sido sometidas a una mastectomía o a algún tratamiento oncológico, excepto las que únicamente se les da hormonoterapia, están en un estadio 0 o de latencia de presentar linfedema o del linfedema. El estadio 1, pues bueno, el linfedema reversible, lo que les mencionaba, levantan el brazo las pacientes o la pierna, porque también se puede presentar en las piernas. Ese es el estadio 1. El estadio 2 pues ya no es reversible, y el estadio 3 es la elefantiasis. Y esto es la clasificación de Boden. Vamos a comparar, ¿sí?, los dos miembros afectados por medio de la circometría o la perimetría, y entonces dependiendo de la diferencia vamos a sacar el grado del linfedema, ¿sí? Es bien importante que tomemos en cuenta el diagnóstico del linfedema. Yo creo que los pacientes luego andan penando muchísimo en cuanto a este diagnóstico, entonces tenemos que tenerlo presente. Realmente siempre que alguien nos llegue con cáncer, pues que se nos prenda ahí el foquito de que quizá pudiera tener linfedema. Muchas veces los mismos pacientes llegan y les dicen, ya investigué, ya me dijeron, yo tengo linfedema. Pues eso obviamente el diagnóstico lo debemos hacer nosotros y que no nos suceda eso. El tratamiento del linfedema, pues bueno, va a ser la terapia descongestiva compleja, que va a constar del cuidado de la piel y de las uñas, del drenaje linfático manual, la presoterapia secuencial, un vendaje multicapas y los ejercicios miolinfogenéticos. Hay 4 técnicas reconocidas a nivel internacional, ¿sí? El Boden, que es la más antigua, el EDUC, que es la que le sigue, la terapia física combinada, y la más nueva es la Godoy y Godoy. Todas las terapias, estas son las terapias que son reconocidas y que tienen una base científica. Hay múltiples estudios que respaldan todo este tipo de técnicas del drenaje linfático manual o de la terapia descongestiva compleja. Yo tengo 3, me falta una, pero ya la tengo en la mano. Hay 2 tipos de tratamientos, o consta más bien de dos etapas, la intensiva o la 0 y la de mantenimiento.
La intensiva es la que va a tener la terapia descongestiva compleja, y la etapa de mantenimiento vamos a continuar con los ejercicios linfokinéticos, con el cuidado de la piel y de las uñas, y la terapia de la prenda de compresión. Es muy importante que la prenda de compresión esté indicada por alguien que esté capacitado para el linfedema. No todas las mangas, a veces me dicen las pacientes, es que mi hermana también tuvo cáncer de mama pero no usó su manga y yo la voy a usar. No, tiene que ser un tejido diferente para todas las pacientes. Hay tejidos diferentes, hay varios tipos de tejido y hay varios tipos de compresión, entonces hay que evaluar bien al paciente y pues indicarle la manga que sea la adecuada. El drenaje linfático va a ser una técnica de depuración. Es un roce, sí, va a constar de una serie de movimientos. Es un pequeño roce en la piel. Como les mencionaba, el sistema linfático superficial está a 1 milímetro de profundidad de la piel, y al estar tan superficial, obviamente, pues la técnica que utilizamos es una caricia. Les digo yo a los alumnos, como si estuviéramos acariciando un bebé, no es necesario aplicar fuerza, entonces es algo que es muy relajante y va a estar diseñado para aumentar la motricidad de la linfa y los fluidos del espacio intersticial. Los mecanismos de acción, pues bueno, va a aumentar el flujo linfático de las corrientes derivativas de los miembros afectados y va a aumentar el flujo del plexo linfático superior. Bueno, como les menciono aquí, obviamente eso no es un drenaje linfático. Muchas veces en los spa, sobre todo, dicen drenaje linfático. Los drenajes linfáticos de los spa son estéticos y son muy diferentes a los terapéuticos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces las pacientes nos dicen, ¿puedo ir a un drenaje linfático al spa? Pues definitivamente no, porque pues en los spa obviamente no tienen idea de la anatomía del sistema linfático y pues obviamente les dan un tratamiento muy agresivo. El vendaje multicapas, pues bueno, va a ser un procedimiento por el cual se van a aplicar diferentes tipos, como su nombre lo indica, de capas. Consta de una malla de absorción, ¿sí?, que es una capa interna, que esta va a evitar el contacto con la piel y va a absorber la transpiración y va a colaborar al apoyo de la capa media. Después se va a aplicar una venda de algodón como soporte. Después se va a aplicar otra venda que es como un colchoncito, también para que no lastime la piel, y después se va a aplicar la venda. También es bien importante, las vendas que se aplican en el tratamiento del linfedema no son vendas comunes, son vendas de corta tracción, entonces hay que tener cuidado con eso. También vuelvo a insistir, el vendaje o los tratamientos del linfedema hay que tener cuidado para que los aplique alguien que realmente sabe. Muchas veces los familiares dicen, yo vi cómo le aplicaron en la terapia a mi familiar el vendaje, y intentan ponérselo, o a las pacientes luego les resulta molesto porque tienen que estar 24 horas vendadas durante 2, 3 o 4 semanas. Entonces te la quito y al ratito pues yo te la pongo al cabo, yo vi. Entonces regresan hacia la consulta las pacientes, evidentemente pues nos damos cuenta que lo pusieron. O también, si no sabemos colocar de manera correcta el vendaje, pues bueno, podemos causar afectar más bien al paciente. Esto es lo que le mencionaba de las prendas de compresión. Hay diferentes clases de compresión, dependiendo la marca. Hay varias marcas que son marcas certificadas, y estas marcas certificadas pues manejan tallajes diferentes. Hay mangas pretalladas, hay mangas hechas a la medida, y es muy importante que sea indicada por alguien que obviamente tiene esta capacitación. Los efectos del vendaje y de la manga de compresión: va a aumentar la absorción de la linfa, mejora el funcionamiento de las bombas musculares y articulares, disminuye también el volumen de la extremidad, ayuda a romper la fibrosis que se genera por la proteína atrapada, y va a conservar los resultados de la sesión de drenaje linfático manual. Les digo yo a mis alumnos, le damos el drenaje, disminuye el volumen, y con el vendaje multicapas le ponemos en pausa, dura 24 horas, al día siguiente vuelve el paciente y otra vez le quitamos el botón de pausa y continuamos trabajando donde nos quedamos la sesión anterior, y así es durante 2, 3 o 4 semanas. Es muy importante, les digo yo a los pacientes, les explico como de una manera muy sencilla.
El músculo, al hacer nosotros nuestro movimiento, nuestros ejercicios miolinfokinéticos, va a empujar o va a golpear de adentro hacia afuera, y el vendaje multicapas o las prendas de compresión van a empujar, como la presión que se ejerce va a ser de afuera hacia adentro. Entonces, como que entre los dos están ahí empujando o ayudando a que pueda salir el líquido linfático. La terapia es congestiva compleja y el tratamiento del linfedema pues siempre debe estar dado por el personal certificado y calificado en tratamiento del linfedema. Esto es bien importante porque no todas las personas, les digo yo a los pacientes, ¿con quién va a ir usted si su niño se le enferma? Pues con el pediatra. Asimismo es el tratamiento del linfedema. Es muy específico, no en todos los lugares tienen pues personal que pueda atender a estos pacientes. ¿Cómo puedo ayudar yo siendo personal de salud? Pues la verdad es que es algo bien sencillo, que todos podemos cooperar. Yo creo que todos conocemos, tenemos pacientes o incluso en nuestra casa tenemos amistades o conocidos o nuestra propia familia que tienen cáncer de mama, y si no tienen todavía, pues muy seguramente en un futuro vamos a tener a alguien cercano con cáncer de mama, incluso nosotros mismos. Entonces vamos a informar a los pacientes sobre el linfedema, a mis compañeros. Quizá hoy no todos vinieron a la sesión, pero podemos platicarlo con nuestros mismos compañeros, dando medidas de prevención a los pacientes, que ahorita les voy a mencionar, ayudando a educar a los pacientes, porque obviamente a lo mejor no es lo mismo que el paciente no sepa. He tenido pacientes que tienen 20 años, es otra cosa. El linfedema se puede presentar inmediatamente después de la cirugía o hasta 20, 36 años después es lo que está reportado que se ha presentado un paciente. Entonces obviamente se puede presentar a lo largo de la vida, y muchas veces si no informamos a los pacientes pues no saben ni lo que les pasa. Entonces andan del tingo al tango con un médico, con el otro y con el otro, y pues nadie les puede ayudar porque pues no saben por qué tienen ese edema. Muchas veces me han llegado pacientes histéricas y me dicen: doctora, es que me dijeron que me iban a cortar el brazo. Obviamente pues esto no es para cortar el brazo. Sí, hay veces que no mejoran del todo por la fibrosis o el grado de fibrosis, pero pues sí mejor. Entonces hay que brindarles pues eso. Les digo yo, nosotros como personal de salud, la responsabilidad que tenemos es informar y empoderar con información a los pacientes, y ya como que nuestra conciencia va a estar tranquila. Pero en cambio, si nosotros no informamos a los pacientes y presentan linfedema, eso es parte de nuestra responsabilidad. En cambio, si nosotros damos la información a los pacientes y los pacientes no siguen sus indicaciones, pues ya prácticamente esa responsabilidad recae sobre el paciente mismo. Y bueno, vamos a aplicar el cuidado de los pacientes y bueno, enviar a la clínica de linfedema. Si no tenemos clínica de linfedema, pues el área de rehabilitación o del personal que podemos tener nosotros a nuestro alcance. Aquí tenemos una compañera que está capacitada para el linfedema por cáncer de mama, y pues bueno, quizá ella nos pueda apoyar en cuanto a eso. Les digo yo, es el 1-2-3, del 1-2-3. ¿Qué cosas? Pues bueno, los pacientes no deben de estar expuestos a cambios bruscos de temperatura, no deben de cargar más de 2 kilos de peso con el brazo afectado, hay que evitar punciones, masajes, checar la TA, vacunas en el brazo afectado. Como mencionaba, el sistema linfático superficial está a 1 milímetro de profundidad de la piel. Obviamente es una red de vasos que están ahí conectados, pero están demasiado superficiales, y la presión, si le ejercemos mucha presión, pues obviamente esto los puede reventar. Más aparte, agregarle que los ganglios linfáticos se los retiraron, le dieron radioterapia, le dieron quimioterapia, evidentemente esto puede detonar que se presente un linfedema. Bueno, las actividades domésticas únicamente deben de ser 40 minutos al día, ¿sí? Y debe ser utilizado una manga de compresión para que nos ayude a que el ejercicio que se haga en cuanto a las actividades domésticas, pues bueno, nos puede ayudar también un poquito la manga. Cuando viajen, cuando hagan algún deporte, siempre deben tener su manga. Cuando hagan sus actividades domésticas, únicamente pueden cocinar 40 minutos, nada más pueden planchar 4 prendas al día, pueden lavar 10 prendas así a mano. Hay que tener mucho cuidado. Obviamente tenemos en nuestra población muchísimas pacientes que tienen cáncer de mama que son empleadas domésticas.
No les podemos decir a las pacientes, oigan, no trabaje porque se le va a hinchar su brazo. Evidentemente tenemos que entrenarlas o darles toda la capacitación posible, toda la información posible sobre los cuidados que pueden tener para que esto no se vaya a desarrollar, pero obviamente no les podemos decir que no trabajen o que cambien de trabajo. Si es una señora de 70 años que toda la vida ha trabajado como empleada doméstica, es muy difícil que realmente ella pueda cambiar de empleo. Entonces tenemos que ayudarle a adaptar sus actividades para que ella pueda seguir siendo empleada doméstica y disminuir al mayor grado su riesgo de linfedema. Estas son varias de mis pacientes que hemos tenido. Hay 3 objetivos en el tratamiento del linfedema. Uno, y el principal, es que no avance. El segundo es que disminuya. Y el tercero, que realmente es el menos común, es que el miembro afectado o el miembro que tiene el linfedema regrese al grado o a la normalidad al 100%. Obviamente por la fibrosis que luego se presenta, no es lo común, pero sí hay casos en los que sí se presentan, dependiendo también del grado del linfedema en el que nos llega. Otra cosa que también es muy importante, hay tratamientos de linfedema paliativos. Hay pacientes que no están, no les quitaron sus ganglios, no tienen cirugía, no tienen radioterapia, únicamente les están iniciando la quimioterapia. Algunas veces ni siquiera han iniciado la quimioterapia y como diagnóstico llega la paciente y llega con un linfedema. Hay un linfedema que es el linfedema paliativo, que está dado por la obstrucción que el mismo tumor está dando en los ganglios linfáticos. Algunas veces les dan los tratamientos con quimioterapia y solito se resuelve, pero muchas veces, por ejemplo, la paciente de rosa que está en aquella esquina, esa es una paciente que es de aquí, del Hospital de Especialidades, es una paciente paliativa y obviamente pues causa mucho dolor y mucha incomodidad el edema por la presión que genera. Si se fijan, la mano se le ve brillosa y está como, decía la paciente, es que siento que el brazo me va a explotar. Entonces obviamente hay tratamientos paliativos, se pueden tratar estos pacientes, a lo mejor no de la misma manera, pero sí se pueden tratar. Obviamente vamos enfocados siempre a darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Y pues bueno, como último vamos a ayudar a los pacientes a tener una mejor calidad de vida. Eso es en gran parte nuestra responsabilidad y todos podemos de cierto modo poner un granito de arena comentándoles siquiera que existe esto y que no se nos olvide que todo paciente con cáncer, ya sea de mama o de cualquier otro tipo, mientras se le haya hecho radioterapia o resección de ganglios linfáticos, pueden presentar linfedema. Este son el grupo de pacientes que manejamos en el centro oncológico. Si se fijan, hay algunas pacientes que traen su manguita, no todas. Yo siempre les digo, si se les hincha el brazo va a ser su responsabilidad, porque yo ya les dije todo lo que deben y no deben hacer. Entonces hay que tratar de contribuir un poquito a la sociedad lo que la vida nos ha dado. Pues hay que trabajar un poco en cuanto a la calidad de vida de los pacientes. A veces, muchas veces decimos, pues ya el paciente ya la libró, ya terminó sus 5 años de tratamiento, pero ¿con qué calidad de vida? Las secuelas emocionales y las secuelas en cuanto al linfedema hay que tomarlas en cuenta. De verdad que muchas veces los pacientes dicen, pues sí, ya me dieron de alta, en el oncológico se toca una campanita, ya toqué la campana, pero tengo mi brazo que me pesa 4 kilos. Entonces, realmente eso lo podemos cambiar. Y mucho de linfedema que se presenta es porque no tienen información. Tengo pacientes que vienen de otras instituciones que no es salud, entonces, porque no hay nadie que nos pueda dar esta información. Realmente yo les digo, y siempre me pongo los zapatos de los pacientes, hay que darles esta información porque pues vamos a mejorar la calidad de vida de ellos. Entonces, y aparte nosotros no estamos exentos, ni nuestra mamá, nuestras hijas, nuestra esposa, nuestros amistades están exentos de presentar el cáncer de mama. Pues es todo, muchas gracias.